¿Cómo están, amigos? Soy Henry Oporto, director de la Fundación Milenio. Bienvenidos a este nuevo podcast en la serie que hemos iniciado para divulgar los contenidos y alcances de la última producción de nuestra institución denominada El Capital Constructivo, la inversión extranjera en Bolivia. En esta ocasión vamos a conversar con dos de los autores del equipo de investigación que ha tenido a su cargo este trabajo, Pablo Mendieta y Rubén Aguilar, que se han abocado más específicamente a trabajar el capítulo referido a las inversiones extranjeras en el sector de agroindustria y particularmente en la agroindustria de la región de Santa Cruz. Con ellos vamos a examinar los principales resultados y conclusiones de su trabajo. Ellos son economistas de una destacada trayectoria profesional, tienen experiencia de haber trabajado también en el sector público, en instituciones estatales, desde luego también en el sector privado, y actualmente son integrantes del Centro de Economía Boliviana de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, CAINCO. Bienvenidos, Pablo, Rubén, gracias por participar en este podcast. Mi primera pregunta tiene que ver con un aspecto más general del trabajo que han realizado ustedes examinando la inversión extranjera en el sector de la agroindustria. Si tuviéramos que hacer una breve síntesis de cuáles consideran que son los aspectos más positivos a destacar de la contribución de la inversión extranjera a la agroindustria del país, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tal, Rubén, si empiezas tú con la respuesta? Muchas gracias, Henry, a la Fundación Milenio por patrocinar este espacio. Y como tú bien lo señalas, en el trabajo que encaramos con Pablo, revisamos las experiencias gratificantes que implicó los influjos de inversión directa en el sector agroindustria, ¿no? Cuando nos referimos, Henry, a estos influjos de inversión directa, estamos refiriéndonos a ingresos de recursos, de aportes de capital, eso es importante, ¿no? Desde el país que va a mandar los flujos de inversión directa hacia Bolivia, pero no solamente aportes de capital, sino también la exposición que asumen las firmas locales que alojan la inversión directa con casa matriz, que son otra forma de recursos de inversión directa y sobre todo, y dependiendo del entorno económico por el cual se van desenvolviendo las empresas, la reinversión de utilidades. Y evidenciamos que esas tres modalidades de inversión directa en el país se han dado en el sector de la agroindustria y como lo plasmamos en el documento, pudimos ver, tener una evaluación presencial con las experiencias de lo que es Alicorp en la actualidad y Gravetal, por otra parte, en los años 93 y 2008. ¿Y qué destacarías como los aspectos más sobresalientes de esa contribución de la inversión extranjera al sector? ¿En cuánto han podido contribuir a su crecimiento, modernización, o qué otra cosa te parece a ti destacable en un resumen apretado? Buenísimo, Henry. Fíjate, siempre es importante hablar con datos, ¿no? Con las cifras, si no somos alguien con una opinión adicional. Y al revisar en el trabajo vemos que de manera global desde el año 2000 llegan al país 20.573 millones de dólares hasta el cierre de 2020, ¿no? Pero cuando uno mira la posición de inversión nos encontramos con 10.500 millones de dólares que a la fecha estarían en el sector. Ahora, Henry, es importante señalar de que no vamos a obtener alguna estadística oficial, no existe ese registro desde la compilación de la inversión directa con la balanza de pagos, no exclusivamente para el sector agroindustrial. Sin embargo, la industria manufacturera logra alojar cerca de 3.100 millones de dólares hasta la fecha de inversión directa. Y destacamos en el proyecto, seguramente Pablo va a complementar en breve, cuatro aportes sustanciales que deja la inversión directa
en el país. El primero se referencia, Henry, al tema de compliance. No te olvides que estas firmas, al momento de mandar recursos desde afuera del país, llenan pues un conjunto de formularios vinculados a evitar ganancias ilícitas, legitimación de estas ganancias, financiamiento al terrorismo, delitos precedentes, ¿no? Que estas firmas, al momento de llegar al país, en sus economías que mandan los recursos, prácticamente demuestran esas buenas prácticas. Ese es un primer elemento. El segundo, Henry, las personas que trabajaron, los ejecutivos que trabajaron en estas instituciones, cuando llegaron los recursos de estos países, ¿no? Al final del día, logran asimilar este background, este know-how, y tú ves actualmente a las empresas que si bien ya no tienen inversión directa, ¿no? En su momento tuvieron una relación muy estrecha con estos flujos, de tal forma que tienes empresas que ahora, al momento de enviar sus exportaciones al resto del mundo y recibir los pagos en Nueva York, en los países donde van a recibir los recursos, pues tienen que exponerse con la banca local en un conjunto de programas que implican buenas prácticas en materia de compliance. Entonces, el segundo elemento es este, además, ¿no? Además de que estas empresas se caracterizaron cuando tú miras las operaciones bursátiles en el país, de ser empresas que han innovado con la emisión de productos estructurados. Fíjate tú, una empresa normalmente se financia de la banca con deuda, ¿no? Pero vemos que estas empresas, con el background que tuvieron en la participación de inversión directa, lograron emitir productos estructurados en el mercado bursátil en Bolivia, ¿no? En forma de bonos, pagarés bursátiles, de tal forma que en el trabajo damos cuenta que hasta un 50% de sus activos han sido financiados con estas operaciones. Y eso implica, ¿no?, de que han liberado algunos recursos para que el resto de los sectores también puedan financiarse. ¿Por qué decimos liberado, Henry? Porque esa emisión de bonos no necesariamente es adquirida por los bancos, sino por las AFPs, por ejemplo. Entonces, para realizar esa emisión de bonos, necesitas un conjunto de buenas prácticas que acabo de señalarte, que vinieron asimilando la experiencia de la inversión directa, ¿no? Códigos de ética, gobierno corporativo, etcétera. Y vemos una cuarta experiencia interesante en el desarrollo regional. Si tú te das cuenta precisamente, ahí viendo el trabajo en paralelo, la experiencia que tuvimos con Gravetal desde el año 93 al 2008, que tuvimos flujos de inversión, vemos las repercusiones que tuvo en el desarrollo regional. Repara, Henry, que el 93, en el escudo precámbrico del país, en la parte este, ¿no? El acceso por vías era paupérrimo, y más aún el tema de los recursos humanos en la región. Entonces, luego de evaluar con datos en Cross desde el año 92 al año 2001, vemos pues un desarrollo muy interesante en materia de indicadores sociales, indicadores en remuneración y calidad de empleo. Destacaríamos precisamente en esos 4 grandes elementos de beneficios que trajo la inversión directa para el país. Ahora, una pregunta obvia que tendríamos que hacernos es en qué medida estas buenas prácticas empresariales que hacen además a la generación de otros mecanismos de financiación han podido ser asimiladas por otras empresas, ya no de capital extranjero, sino empresas nacionales que también están en el sector. Pero quizás antes de responder a esta cuestión y para que el público pueda entendernos mejor, pueda ubicarse mejor de qué estamos hablando exactamente. Pablo, te preguntaría a ti, o te pediría más bien, si pudieras brevemente tratar qué tipo de empresas son aquellas 2 que ustedes han tomado como casos de estudio dentro del sector de oleaginosas, ¿no? ¿Qué perfil institucional podrías destacar de estas empresas, ADM Alicorp y Gravetal? ¿Y por qué estas empresas, en tu criterio, calificarían en el concepto o en la categoría de capital constructivo? Perfecto, muchísimas gracias, querido Henry. Básicamente nosotros cuando hicimos la revisión empezamos a ver las experiencias de inversión extranjera directa en la industria. Y yo quisiera poner
el contexto, porque es fundamental comprender en qué marco se dan todas estas inversiones, porque si bien es bastante conocido acá en Santa Cruz, usualmente en el resto del país no hay tanto contexto de un proyecto importante que se hizo allá a fines de los años 80, que lo hizo el Banco Mundial, que se llamó el Proyecto de Tierras Bajas. ¿Por qué es importante esto? Porque Bolivia estaba saliendo de la crisis de la hiperinflación en esos años, y hay un grupo de expertos del Banco Mundial que vienen para buscar y tratar de entender, y ahí sacan un documento que se llama Después del estaño y del gas, ¿ahora qué? Digamos, sería como el título. Y el líder del grupo, David Moraves, es el que propone el complejo oleaginoso. Pero ojo, acá lo que tengo que señalar en rigor es que esa recomendación no sale del Banco Mundial como una cosa de afuera, sino más bien viene de consultas a expertos locales, a empresarios locales, y en una de esas al que estaba a cargo en ese momento de Central Aguirre, que es un puerto que se sitúa en la hidrovía Paraná-Paraguay, él mostró y dijo, miren, acá se puede producir soya y además puede salir hacia el Atlántico. Entonces, de esa forma, y David Moraves en un documento lo muestra en 2012, es que se activa este proyecto con un monto pequeño y poco a poco empiezan a llegar empresas. Y creo que las más relevantes son Gravetal en la llegada primeramente allá en la primera mitad de los años 90, puesto que empieza al traer desde Colombia, porque la inversión inicial viene de Colombia, empieza a traer buenas prácticas y además a darle ese enfoque de internacionalización. Creo que eso ha sido fundamental porque una de las claves del desarrollo del complejo oleaginoso en Bolivia es que su orientación al exterior, su internacionalización, ha sido clave para atraer buena inversión extranjera. Entonces, se traen buenas prácticas que tienen que ver con internacionalización. Y luego, Alicor, que pertenece, en realidad es toda una historia importante que me puede complementar Rubén. Se juntan cadenas locales y cadenas internacionales, y en este caso llega parte del Grupo Romero, que es un grupo de inversión que tiene varias decenas de años y que además está en diversos rubros. Entonces, la ventaja es que llega de un país que tiene bastante similitud con el nuestro, en este caso de Perú, y que además tiene también la parte logística. Yo diría que en este perfil, las dos empresas, uno, conocían el negocio a nivel internacional y dos, tenían mucho conocimiento del ámbito logístico. O sea, yo creo que sin la logística, sin la infraestructura, obviamente ningún negocio puede ser factible. Y ahí, por ejemplo, que Alicorp en este momento utiliza sus propios puertos en el Pacífico, mientras que el resto de las empresas se orienta más hacia el Atlántico. Pero hay una historia de cómo Alicorp en este momento, digamos, forma parte de una red importante de empresas en el perfil de internacionalización del Perú, que a la larga han contribuido, con buenas prácticas al caso boliviano. Yo creo que eso de lo que mencionaba Rubén, de la buena gobernanza, es algo que ha quedado como impronta, y también de los instrumentos financieros, porque cuando uno ve, por ejemplo, otras empresas nacionales, por dar una idea, por un Nutrioil y otras, son empresas que han empezado a tener también estos esquemas de financiamiento en el mercado bursátil, cosa que antes no se hacía. Y un detalle adicional también que hay que mencionar es que las empresas han creado un círculo virtuoso de financiamiento para los pequeños agricultores. En el ámbito oleaginoso estamos hablando de como 14,000 productores de soya, productores agropecuarios, que ellos no acceden al sistema bancario formal, porque básicamente nuestras leyes impiden que la tierra sea sujeto de garantía. Entonces, en esa línea lo que hacen es estos pequeños productores o adquirir capital de trabajo, obtener capital de trabajo de las empresas de la industria, o en otros casos de las empresas que venden insumos. Hicimos un proyecto para el Banco Mundial analizando todo lo de agronegocios, pero creo que ahí va como el core de que contribuyeron en términos de la internacionalización y hacer que no solo sea una producción local, sino más bien una producción hacia afuera. Cuando se habla de industria oleaginosa o sector oleaginoso,
Pablo, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? ¿Podrías describir brevemente la cadena de oleaginosas? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las instancias que conforman esta cadena? Súper interesante y además ilustrativa la consulta, porque creo que es fundamental comprender que a veces cuando uno habla, y es importante, cuando uno habla de cadena oleaginosa, uno simplemente piensa en producción de soya, pero más o menos como para tener una idea. La producción agrícola, la producción que se hace en el campo de la soya o del girasol, esa posteriormente va a las industrias que la convierten en aceite. Entonces, el aceite que llega a nuestros hogares básicamente es procesado por estas industrias que precisamente producen este tipo de aceite. Pero la otra parte, tanto la soya bruta como la soya en aceite, y hay un tercer artículo en este caso que es la torta de soya, se exportan. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil exportarlas al exterior para que sean procesadas en Colombia. Es importante señalar de que en este negocio oleaginoso, cuando hablamos de la exportación, uno dirá, pero ¿acaso no es mejor exportar aceite? Efectivamente puede tener mayor valor, pero ya para fines de negocio, la torta de soya es procesada ya en Colombia y ahí es donde se le agrega la siguiente cadena de valor. Entonces, creo que ahí, cuando hablamos de complejo oleaginoso, estamos hablando de productores de soya, de productores de varios productores, por una parte, dos, de industrias que procesan esa soya, pero también están empresas que proveen insumos agropecuarios, empresas que proveen semillas, empresas que transportan. Es interesante, pero la ley de servicios financieros que tenemos actualmente no contempla como sector productivo al transporte cuando para todo el agro cruceño, no solo la oleaginosa, se necesitan 100,000 viajes de camiones. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, es importante ver un complejo más bien que solo ver una parte del complejo, pero totalmente pertinente para comprender a qué nos referimos en términos de estas empresas. Y también Ahora, están las empresas, perdón, también están las empresas de servicios logísticos o portuarios, porque estas empresas, por ejemplo, es el caso de Gravetal y de Nutrioil, tiene tiene una connotación adicional. Empezaron como empresas que estaban vendiendo soya y que lo llevaban hacia el Atlántico, pero ahora proveen servicios portuarios por la hidrovía Paraná-Paraguay y esa cadena ha crecido. Entonces ahora no solo proveen soya y derivados, sino también servicios portuarios. Y creo que eso es como va creciendo poco a poco la industria y los servicios. este es un complejo, por lo tanto, muy amplio que articula diversas actividades, unas productivas, otras de servicio. Hay muchísima gente involucrada alrededor de esta economía, digamos, alrededor de la producción de soya y su transformación industrial en aceite y en torta de soya. Pero además, yo percibo que en esta cadena hay un componente social muy importante. ¿A qué me refiero? Y tú lo decías, hay muchísimos productores campesinos, pequeños productores agrícolas, sobre todo de soya, que están también articulados a la cadena. O sea que no solamente son empresas las que se han vinculado entre sí para proveerse productos o servicios, sino que además esta cadena tendría la virtud de haber incorporado, de haber integrado a un sector socialmente muy amplio, que es el de los productores básicos, y eso le da una dimensión que otros sectores de la economía no tienen, ¿no? Ahí parece haber un impacto social muy amplio. ¿Qué nos podrías comentar adicionalmente a esto, Pablo? El impacto social viene por dos partes. Uno, como bien lo has dicho, por el efecto que tiene en el pequeño productor, porque ese pequeño productor, sin la producción de soya y sin el crédito que viene de la industria oleaginosa o de los que proveen insumos, evidentemente el productor tendría que hacer cosas muy sencillas, con menor valor y con menores ingresos. Entonces, la cadena no es que se queda solo en la industria, la cadena tiene un efecto beneficioso. ¿A quiénes?
a agricultores, a transportistas. O sea, es importantísimo mencionar que las empresas de transporte son cruciales, a empresas de insumos agrícolas. Pero la otra dimensión social tiene que ver también con el efecto que tiene en todo el país. En los cálculos que nosotros hicimos, todo este complejo oleaginoso ha implicado como 18.000 millones de dólares en términos acumulados para el país y en exportaciones en divisas desde el año 1992. Entonces, si uno considera los montos que ahora tiene de divisas para otro, está también todo esto. Y tengo que añadir, y más adelante probablemente conversemos, que hay un potencial importantísimo de crecimiento y de expansión en el negocio. Antes de entrar al potencial, voy contigo, Rubén. En el capítulo trabajado por ustedes se ve claramente que Santa Cruz ha sido una región particularmente beneficiada por inversiones, incluidas las inversiones de capital extranjero. De alguna manera, la economía cruceña en las últimas 3 o 4 décadas parece haber concentrado un buen volumen de las inversiones extranjeras. Hay un dato muy significativo que desde 1992 el 40% del capital de inversiones se habría concentrado en Santa Cruz. Mi pregunta es, ¿qué factores crees tú que han contribuido a hacer de Santa Cruz una tierra especialmente atractiva para captar las inversiones privadas, incluidas las inversiones extranjeras? Gracias, Henry. Quisiera que la respuesta la compartamos con Pablo. Inicialmente te señalaría de que en el trabajo detallamos de que el inversionista directo que ve a Bolivia con un potencial, y ahí somos algo detallistas en el documento, cuando vemos, por ejemplo, la experiencia de SAO, la Sociedad Aceitera del Oriente, que se constituye en Bolivia, como tú sabes, allá por los 70, existe un buen desempeño de esta sociedad, de este capital boliviano. Pese que en la revisión tú ya veías que albergaba cerca de 10 millones de dólares. Entonces, fíjate, el inversionista externo, mientras vea la posibilidad de retorno de su capital al resto del mundo, a su país de origen, va a ser una premisa determinante. Puedes tener una muy buena rentabilidad, etcétera, pero necesita garantizarse la movilidad de capitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, y dado ese entorno, ya te das cuenta que el año 98, por ejemplo, Archer Daniels, ADM, compra casi el 50% del paquete accionario que tenía la Sociedad Aceitera del Oriente. Entonces, precisamente por esta movilidad, ¿no? Entonces, y esta firma opera cerca de 20 años hasta el año 2018, donde se vende Alicorp. Pero no te olvides que Alicorp ya tenía presencia en Bolivia. Si te das cuenta y revisamos un poquito la historia y lo detallamos en el trabajo, hablamos de industria de aceite fino, una firma que nace en Cochabamba más o menos por los 50, y el Grupo Romero, precisamente por esta posibilidad de que puedas tener exposición en el resto del mundo. El Grupo Romero del Perú, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿No? En la década de los 70, mediante Alicorp, realiza la fusión con aceite fino. ¿No? Entonces, y ya, como te decía, en el año 2018, se fusiona lo que era la Sociedad Aceitera del Oriente, ya anteriormente con ADM SAO, más ahora con los capitales de Alicorp, en lo que conocemos con IASA. Entonces, creo que la premisa fundamental, y ahí le cedo la palabra a Pablo para que pueda complementar, es la posibilidad del retorno, de la movilidad, así como abrimos las puertas para que lleguen los flujos, también garantizar la salida, el retorno a sus países. Ahí voy, Pablo, contigo. Gracias. Yo quisiera añadir que en el caso de la industria oleaginosa, y ya lo había señalado, hicimos un estudio primero de todo un pool o un conjunto de empresas que están dentro de la encuesta del Banco Mundial. El Banco Mundial realiza cada cierto tiempo encuestas sobre las empresas y nosotros tratamos de comprender qué hace que una empresa venga o, si quieres, cuáles son las barreras para que no venga. Y creo que es un valor adicionado que está en nuestro capítulo. Y lo que nosotros encontramos que, digamos, en el caso de las empresas nacionales, las barreras típicas son informalidad, rigidez laboral, son acceso a la electricidad, a insumos básicos, por darle una idea.
En el ámbito de extranjero, lo que se necesita si uno quisiera atraer y que hace que venga a Santa Cruz, y me voy a dirigir a eso, es uno, tiene que ver con capital humano, con la parte tributaria y con las barreras burocráticas. Pero ahora, la clave dentro de todo esto es que uno en Santa Cruz, obviamente hay un recurso natural, que hay suficiente tierra como para producir, pero esa no es la clave. La clave ha sido la internacionalización. El hecho de que esté orientado al mercado externo ha hecho que las empresas puedan venir a este complejo específico. Entonces, coincido con Rubén en términos de que es fundamental decirles, aquí están las condiciones para que vengan, pero también para que ustedes puedan sacar beneficio lícito y legítimo del negocio y que además puedan ir creciendo en oportunidades de negocio. Entonces yo destacaría muchísimo el rol de esa mirada internacional, especialmente en un momento como el actual, que con la crisis de Europa del Este, están queriendo poner ciertos controles o ciertos límites a la movilidad de estos productos, de estas mercancías, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es lo contrario. Si uno quiere atraer no solo inversión extranjera, sino inversión privada, uno tiene que dar las seguridades pertinentes para este caso. Pablo, pero en Santa Cruz ha operado esta orientación de internacionalización de la producción, de la economía, por eso es que las exportaciones son un motor de crecimiento económico y particularmente del sector agropecuario y agroindustrial. Lo mismo no ha ocurrido en otras regiones del país. ¿Qué ventajas dirías tú que tiene Santa Cruz que le han permitido que pueda su economía orientarse hacia el mercado externo, cosa que no ha ocurrido en el resto del país? Y por eso es que las exportaciones, por ejemplo, del occidente, son básicamente mineras y muy poco en productos agropecuarios o industriales. En el capítulo que nosotros contribuimos están justamente 3 análisis y también una valoración de nosotros sobre las ventajas que tiene Santa Cruz. De hecho, en el trabajo mostramos, que también es parte del valor añadido, que la mayor parte de la inversión nacional está concentrada en Santa Cruz. Entonces ahí discutimos 3 trabajos, uno que hace Gary Rodríguez, otro que hace Roberto Lacerna y un tercero en el cual estás involucrado precisamente tú, querido Henry. Pero ahí ya desde acá, desde adentro, la experiencia, rescatando toda esta mirada, es uno que hay mucho más énfasis en la iniciativa privada. Yo creo que es fundamental comprender de que la mentalidad con la que se crían inclusive los muchachos, los peladitos, como se le dice acá, es en términos de emprender. O sea, no es tanto la idea de en qué quieres trabajar, sino dónde quieres emprender. Y eso está forjado desde colegio, y te lo digo por experiencia en términos de que en el caso de mis hijos veo eso. Pero además de esa valoración del emprendimiento, también tiene que ver con apoyo institucional. Creo que poco a poco las instituciones de apoyo, tanto públicas como privadas, han dicho, a ver, ¿qué podríamos hacer para que todas estas iniciativas se plasmen? ¿Qué significa eso? Existen cámaras, existen asociaciones que están tratando de ver continuamente cómo apoyar, cómo promover esta iniciativa privada y cómo hacer que esto pueda plasmarse en mayor actividad y mayor empleo. Entonces, hay una combinación virtuosa al respecto. Ahora, en este momento, nos encontramos haciendo la planificación, siguiendo lo que dice la ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, pero un detalle interesante es que, por ejemplo, esto se lo está haciendo entre instituciones privadas y públicas, y eso que estamos hablando de planes para la gobernación, planes para el municipio, en el que estas instancias dicen, a ver, ¿cómo puedo colaborar para que ustedes hagan mejor las cosas y para que ustedes creen más empleos? Entonces está más orientado a ayudemos a, y ese es uno de los aspectos también importantes de la institucionalidad. O sea, es la institucionalidad y que brinda este espacio. Y seguramente un mejor ambiente, un mejor clima de negocios, ¿no? Claro, porque hay menos discusión en términos de, por ejemplo, de la política, si queremos, el sector público es menos importante acá, y ya lo decía un colega economista nuestro, si uno ve las estadísticas,
yo creo que los lugares donde hay más emprendimiento, aunque suene curioso, son Santa Cruz y el Alto, donde el sector público no está tan presente. Y obviamente yo en lo particular creo que el sector público debe jugar un rol, pero un rol bueno, un rol de un Estado fuerte que apoye, no un Estado que tenga que estar poniendo trabas. Y creo que ese es como el reclamo permanente que se hace desde la institucionalidad cruceña, porque uno ve que hay un potencial fundamental, no solo en la industria oleaginosa, sino en realidad en toda la economía cruceña y nacional. En los cafés de Santa Cruz se habla menos de política y más de negocios, lo que no ocurre Definitivamente. en La Paz, ¿no? Y Pero ahí si me vamos, dejas complementarte, Henry, sí, a sí, Rubén. propósito de los cafés, estas empresas, te pongo el ejemplo de Nutriol, por decir algo, cuyo ejecutivo principal formó parte de una de las empresas grandes. Explica por favor qué es la empresa que hace. Nutriol es una de las empresas nacionales con capital nacional, boliviana, ¿no? Por supuesto, que tiene como core del negocio el envío de torta, harina al resto del mundo mediante exportaciones, ¿no? Es un proveedor neto de divisas, si gustas, para el país. Si tú en las entrevistas patrocinadas tuvimos la experiencia de conversar con el corporativo principal de esta institución, que ha sido parte del directorio, tuvo una silla en lo que correspondía a Gravetal en su momento, ¿no? Y como hablábamos al principio, estas buenas prácticas, ¿qué son esas buenas prácticas? ¿Tú sabes cuántas empresas en Bolivia tienen códigos de ética? ¿No? ¿Cómo está el gobierno corporativo? Si sus estados financieros están siendo auditados por empresas que ASFI o instituciones recomiendan. Y ahora justamente en esos cafés y en esas charlas ya se va viendo ese espíritu de decir, ¿por qué no intentamos tener como corporativo una calificación internacional de riesgo? Fíjate, ¿no te das cuenta? No sé si en el resto del país se va comentando de esos temas, sería buenísimo. O la otra es, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, para tener una evaluación independiente al cumplimiento? ¿Qué es cumplimiento? ¿Qué es compliance, no? De que nuestra firma está comprometida con temas de legitimación de ganancias ilícitas, no financiamiento al terrorismo y delitos precedentes, etc. En el café, que tú bien lo señalas, encuentras ya esas conversaciones. Y fíjate, fortalecer a tu institución con estos elementos al momento de buscar un financiamiento externo y exponerte y decir, somos atractivos para inversión directa, prácticamente ya generaste las condiciones propicias para que el influjo de capital pueda llegar. Entonces yo creo que se están generando las condiciones para que la economía pueda abrirse y hay que aprovechar esas buenas prácticas empresariales que se van realizando en el día a día ahora. Tomemos ahora una perspectiva de futuro. Miremos hacia adelante. En el documento trabajado por ustedes y que está obviamente en el libro, se ven unos datos muy interesantes acerca del potencial agropecuario, productivo, exportador que tiene la economía cruceña y particularmente el sector de oleaginosas, que es lo que ustedes han trabajado. ¿Podrían comentarnos un poco en torno a estos datos, a este potencial de crecimiento que obviamente demanda más inversión? Con todo gusto. Básicamente, lo que nosotros mostramos es, primero citamos un trabajo de CAINCO, de la Cámara en la que nosotros estamos, un trabajo que hicimos para el Banco Mundial, que está interesado en promover agronegocios, y ahí en ese trabajo se hizo un mapeo de todo el país, no solo de Santa Cruz, en términos de cuánto sería la superficie apta para producir. Y ese trabajo es súper interesante porque básicamente indica y dice, a ver, si nosotros tomamos como premisa que se deben respetar las áreas protegidas internacionales, especialmente las áreas Ramsar, que tienen características de protección internacional. Si respetamos las áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales, y además los territorios indígenas, originarios, campesinos, ¿cuánto nos queda de superficie? Y en el caso específico de oleaginosas, lo que nosotros encontramos que en este momento estamos hablando de 2,8 millones o en torno a 3 millones de superficie, de hectáreas de superficie, en las cuales se produce soya tanto en dos campañas, solo para explicar un poquito, para dar el contexto. Lo que pasa es de que usualmente cuando nosotros pensamos en la producción agrícola es sembrar y cosechar.
hay ciertos cultivos que se lo puede hacer 2 veces al año, pero que además se hace rotación de cultivos. Es decir, estás sembrando soya, después sembrarás girasol y vas cambiando, pero en el caso de la soya hay 2 campañas. ¿Cuál es el detalle? Que solo con superficie y respetando todos estos territorios puedes triplicar la producción, solo con superficie. Si a eso le añades mejor rendimiento, ¿y cómo se consigue el mejor rendimiento? En vez de hacer en vez de utilizar riego a secano, es decir, el riego que viene simplemente de la lluvia, lo que tú haces es ya riego de precisión. Por otra parte, tú dices, a ver, voy a ver qué cultivo es adecuado, o qué esta superficie, para qué cultivo es adecuado, algo que se conocen como condiciones edafoclimáticas, es decir, temperatura, rugosidad del suelo, precipitación y todo. Entonces uno ya puede tener un mapa mucho más detallado. Y acá ya también, por ejemplo, con la Agencia de Innovación de CAINCO, con Santa Cruz Innova, se están viendo cuestiones de cómo utilizar drones y todo lo demás, y ya se utiliza eso en la tecnología agrícola. Si uno ve a eso, además, semillas que puedan resistir la sequía, que puedan resistir a ciertos bichos o cosas de ese estilo, ciertas plagas, entonces uno podría cuadruplicar la producción. Y eso es fundamental, porque ese cuadruplicar la producción implicaría un monto importante, $4,000 millones adicionales de divisas para el país. Entonces, ¿Cuánto estamos exportando en este momento en soya? en soya estamos exportando como 1,500 aprox de manera general. O sea, según el dato que tú acabas de dar, se triplicaría o incluso algo más, ¿no? Sí, Si se exactamente. desarrolla ese potencial. Claro, básicamente hablaríamos de aumentar las exportaciones y eso que inclusive el monto es más alto que las exportaciones tradicionales como de gas y todo eso, pero para eso se requiere inversión. Y el monto que nosotros calculamos de inversión son como $10,000 millones. En este momento suena difícil que desde el país se puedan financiar esos $10,000 millones. ¿Quién puede financiar? Una parte importante podría venir de la inversión extranjera directa, pero para eso obviamente hay que dar ciertas seguridades y cierto norte que guíe a estas inversiones. ¿En qué sentido cierto norte? En el que hay que dar señales correctas, no poner restricciones a las exportaciones, no poner restricciones al uso de tecnología, por dar una idea. Y también, digamos, dar la posibilidad de creación de nuevos instrumentos y todo. Adelante, Rubén. Y ahí yo te complemento, Pablo dio las buenas noticias, yo te voy a comentar un poquito las malas en la perspectiva, Henry. Si tú te fijas en un informe de la propia Fundación Milenio, el informe número 17, lo señalaron muy claramente en ese entonces, te hablo de 2004, Henry, y lo voy a señalar medio parrafito. La teoría económica establece que si la rentabilidad de un proyecto se deteriora, el proyecto se descarta. Y en ese momento se destacaban 2 elementos: excesivas cargas tributarias, controles, ¿no? Y un segundo era temas vinculados a las reglas del juego en 2 aristas: seguridad y estabilidad jurídica. 20 años después, estamos todavía lidiando con los mismos temas, si te das cuenta, pero ahí nosotros en el trabajo complementamos de que en el día a día, Henry, existe un riesgo muy alto desde el inversionista extranjero que está fuera del país en llegar a Bolivia. Date cuenta, 2019 y 2020, la inversión directa en el país fue negativa, se fueron del país. Puedes, como decía Pablo, las buenas noticias son estas, están las condiciones, pero necesitas resolver esos temas que la misma Fundación Milenio en el 2004 detalló, que ahora nosotros le agregábamos riesgos vinculados a la balanza de pagos por probables excesivos controles de cambios vinculados a desequilibrios macroeconómicos, ¿no? Entonces necesitas que la inversión directa vea estas condiciones para que lleguen los capitales al país. Bueno, lo que tú dices es la paradoja, ¿no? De tener un país con importantes potenciales en recursos, en capacidades productivas, incluso en exportación, y sin embargo esas potencialidades están constreñidas, están subdesarrolladas
por estos factores adversos, por las barreras que el país no es capaz de resolver. Lamentablemente eso está estancando el desarrollo económico del país. Y quizás un buen ejemplo de esto que nos ocurre es el conflicto de los últimos días. Y no quiero terminar esta entrevista, si ustedes me permiten, haciendo referencia justamente a este conflicto que se ha suscitado en torno a la producción de maíz, ¿no? Los avicultores, los productores de carne de chancho están protestando, están demandando al gobierno medidas extraordinarias, incluso de importación de maíz, por el aumento súbito que ha tenido el precio de este grano en el mercado nacional. Hemos escuchado también que los productores de Santa Cruz, la propia CAO, ha dicho que efectivamente hay un desfase entre la demanda y la capacidad productiva, y está de acuerdo con que una medida de emergencia sería la importación de maíz, pero ha señalado también un factor estructural, y es la caída de la producción de maíz, igual que de otros granos, entre otras cosas porque el gobierno no se decide a autorizar el uso de transgénicos, con la paradoja, esto es lo insólito, de que importamos productos, en este caso importaríamos maíz de otros países que lo producen utilizando transgénicos, y sin embargo eso no estamos dispuestos a hacer en Bolivia, y el resultado sería esta brecha que se ha producido entre producción y demanda, con el resultado de un incremento de precios. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? En este parecer, yo creo que es fundamental comprender que, o sea, si tomamos como premisa la seguridad y soberanía alimentaria, tomamos como premisa que las familias bolivianas puedan tener alimentos a precios accesibles y todo demás, eso está bien. La observación es a los medios que se utilizan. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que básicamente si nosotros pensamos que si no contribuimos haciendo que el agro y que el sector industrial pueda utilizar mejores insumos, en este caso una buena semilla que pueda dar como resultado buenos pues, cereales y todo lo demás, va a ser difícil de que uno pueda tener asegurada la parte alimentaria. En esa línea yo creo que se necesita tener un enfoque claro, un enfoque más pragmático, porque no podemos estar con una regulación que tiene que ver con 10 o 15 o 20 años anteriores, cuando ya existen nuevas formas de hacer las cosas y además que uno tiene los procedimientos, o sea, no es que en el caso de los organismos genéticamente modificados uno va a seguir y va a decir, a ver, voy a poner esta semilla y vamos a experimentar. No, se siguen ciertos criterios científicos y creo que eso es lo que se quiere rescatar. Ahora, en esa línea, creo que es fundamental replantearnos los medios. O sea, yo creo que en los objetivos, en los fines, hay coincidencia en términos de decir queremos que las familias bolivianas tengan alimentos a precios accesibles, no hay duda, pero creo que es fundamental replantear los métodos, porque si uno dice, a ver, no, pero lo vamos a hacer prohibiendo esto, prohibiendo el otro, prohibiendo aquí, prohibiendo allá, básicamente estamos en una agricultura, en una agroindustria del siglo XX, no del siglo XXI. Yo creo que si no pegamos el siglo XXI, el salto al siglo XXI, obviamente vamos a estar rezagados y creo que esto merece un replanteamiento también de los subsidios intrafirma. Resulta de que para hacer que los precios sean bajos, hay subsidios de empresas privadas a empresas privadas que están determinadas por el Estado. Por ejemplo, la provisión de harina solvente de soya para alimentos en el ámbito cárnico y vacuno, o sea, es decir, de aves y de reses. Entonces, en ese sentido, creo que uno tiene que plantearse cómo utilizamos mecanismos nuevos y también eso implica por mecanismos nuevos, inclusive hasta de financiamiento. Creo que hay mucho que hacer, o sea, la agenda para hacer es grandísima y están los recursos naturales. Yo ahí me animaría a decir, no solo en Santa Cruz, yo creo que en realidad en toda Bolivia uno puede hacer de una explosión en el buen sentido en el ámbito
agropecuario y agroindustrial. Y esto implica desde los Chiches en Potosí, desde Tarabuco, implica el altiplano y demás, pero necesitamos darle un enfoque del siglo XXI para que nuestros productores puedan tener esa mirada internacional. No somos una isla y necesitamos pensar en eso en términos de cómo ir hacia adelante en vez de quedarnos en una lógica que es más bien del siglo XX. ¿Con qué te despides, Rubén? Me despido con que viendo el Plan de Desarrollo 2016-2020, que se enmarcaba en la Agenda Patriótica 2025, la administración gubernamental de entonces, Henry, trazó una meta de cuánta inversión directa necesitaba el país para complementar los planes de desarrollo. Desafortunadamente, a la fecha, tenemos un sobregiro de déficit de 9,000 millones de dólares de inversión directa, Henry. El mismo plan que el gobierno en su momento dijo, necesitamos esto, y qué pena que ahora en el plan actual no se ponga un número. Y como decía Fernando Hurtado, presidente de CAIN, hace un par de semanas, necesitamos pensar más allá del corto plazo en reelecciones, etcétera, sino en que el Estado perdure en el tiempo y debe garantizar la continuidad de familias, hogares, empresas en el negocio. Bueno, aquí nos quedamos. Muchas gracias, Pablo, Rubén, por compartir sus criterios tan valiosos. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por escucharnos.